y, en definitiva, mejorar todo lo que tiene que ver con tu estética, tu salud y, por supuesto, tener tu mejor versión. La mejor versión y, por supuesto, pues contagiarte también de toda esa información que Gabriel Garrido Blanca, nuestro entrenador personal y nutricionista, nos ofrece cada miércoles. Gabriel, buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Vamos a hablar de dietas de moda. ¿Qué diferencia a las dietas de moda como la keto, paleo y el ayuno intermitente de las dietas tradicionales y por qué le están ganando tanta popularidad hoy en día? ¿Qué diferencia hay? Bueno, hay varias diferencias, tanto en los patrones como en los procesos, la toma de decisión a la hora de adquirir esta conducta alimentaria y tal, pero bueno, podremos decir que son las siguientes. Vamos a diferenciar un poco de manera un poquito más simple las características. La dieta cetogénica, o también llamada dieta keto en alguna ocasión en función, es una dieta que es muy baja en hidratos de carbono, que prioriza el consumo de la grasa y proteína respecto al hidrato de carbono. Podemos decir que a lo mejor, entre comillas, podemos tener un consumo de grasa en torno a 70-75% de toda la ingesta, un 20-25% de lo que corresponde a la proteína, ya entre un 5 un 10% totalmente de hidrato de carbono. Es decir, son dietas muy muy bajas de hidrato de carbono, que lo que buscan es la generación de cuerpos cetónicos para que el cuerpo tenga que utilizar estos cuerpos cetónicos o el uso de la grasa como sustrato mayoritario. En cambio, la dieta paleo es una dieta que, bueno, como su nombre indica, paleo está basada un poco en los patrones de nutrición que se tenían en el paleolítico, por así decirlo. ¿Cuáles eran, entre comillas, esos patrones que se dice un poco que tenían nuestros ancestros, que eran principalmente cazadores-recolectores? Bueno, principalmente una dieta alta en proteína, con énfasis en carnes, pescados, mariscos en concreto, moderada en grasa, con grasas saludables de carnes, pescados, nueces y semillas, moderada en el carbohidrato de carbono, pero con consumo de fruta, verdura y tubérculos. Y bueno, alimentos entre comillas permitidos dentro de lo que se puede hablar, pues podemos hablar de las carnes magras, los pescados, el pescado, las frutas, las verduras, las nueces, semillas y aceite entre comillas no refinado. Eso sería un poco la clave. ¿Qué pasa? Que de aquí tendremos que quitar productos entre comillas como los productos lácteos, los granos, algunas legumbres, azúcares refinados, en definitiva, todos aquellos alimentos que no existían entre comillas, para que la gente lo entienda un poco, en el paleolítico, por así decirlo, de un punto de vista industrial, ¿vale? Uh-huh. Y luego estaría por otro lado el ayuno intermitente, que es un proceso, sobre todo una conducta alimentaria, que lo que busca es eliminar lo que es la comida del desayuno, por entre comillas los beneficios que puede tener a nivel de literatura, porque sí es cierto que hay literatura científica que apoya el uso del ayuno intermitente. Todo esto hablando en población sana, sedentaria. Luego habría que contextualizar todo en base a población clínica con una patología o población deportiva en base a la demanda energética. Ojo, esto no se trata de que aquí se coja una dieta y yo voy a probar la keto a ver qué tal me va en mi disciplina o en mi patología. No, perdona, ponte en manos profesionales y secuéncialo bien, porque si no podemos llevarnos un disgusto. Hablemos de impacto. ¿Cómo impactan estas dietas de moda en la salud a largo plazo y qué precauciones deben tener en cuenta quienes desean seguirlas? Vale, en la salud, como bien hemos comentado anteriormente, tenemos que definir claramente cuál es la población que se va a someter a ese patrón dietético o ese tipo de dieta, ¿vale? Porque claro, una persona que tenga una patología no va a responder igual que una persona que tenga que tener un rendimiento deportivo o una persona que no se mueva en su casa prácticamente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de intervenciones, sí es cierto que hay literatura científica que apoyan el uso en población sana sedentaria. El problema está en cuando, por ejemplo, metemos ciertos conceptos como, por ejemplo, la dieta keto en deportistas que requieran, por ejemplo, altas cantidades de hidrato de carbono por su actividad física o por su entrenamiento o por sus demandas competitivas, ¿vale? Entonces ese aspecto es importante. ¿Por qué llama tanta la atención? Porque obviamente sale un poco del canon, entre comillas, que llevamos normalmente. Es decir, yo si quito ya el hidrato de carbono es que ya pierdo la grasa. Es que si quito ya el lácteo ya me quito la intolerancia, que no tiene por qué. Entonces, en muchas ocasiones es porque tiene muchas veces un componente relacionado con marketing. No quiere decir que no sean opciones que, bien llevadas por un profesional, se pueden ejecutar bien, pero tiene que tener un contexto y una medida en base a los objetivos y, por supuesto, la demanda de esa persona. Una persona que tenga una actividad frenética con alta intensidad, el cortarle el hidrato de carbono lo va a limitar bastante, tanto en términos de rendimiento como en términos de recuperación. ¿Realmente podemos comer como lo hacían nuestros ancestros con la dieta paleo en el mundo moderno? ¿Y qué beneficioso es esto para nuestra salud? A ver, por poder se puede hacer de todo, sí, entre comillas. Otra cosa son las problemáticas que se tienen. Esto, a ver, una dieta paleo como tal, si nos ponemos a verlo desde un punto de vista un poco a nivel cualitativo, no es una mala dieta. Es decir, tiene carnes, pescado, fruta, verdura. Si es cierto que obviamente no eliminamos toda la parte esa de ultraprocesado, que se relaciona mucho con lo del tema del real fooding y la comida real, pero no es el mismo patrón, por así decirlo. Entonces, por poder se puede. ¿Qué pasa? Que sí es cierto que en muchas ocasiones se quitan alimentos por el mero hecho de que no estaban en ese momento en ese estado, pero claro, sí, es siempre lo que decimos, en plan, es que si nosotros quitáramos todo lo que nos ha permitido evolucionar hasta aquí,
pues vamos a ser muy sinceros, aquí no comeríamos ni prácticamente aceituna ni nada prácticamente. O yo pongo un ejemplo, que no es un ejemplo un poquillo relacionado con la nutrición, esto es como el que va a recoger la aceituna. Yo creo que hoy todo el mundo está de acuerdo que prefiere coger la aceituna con una vibradora que con una piqueta. Sí. Que el rendimiento va a ser mucho mayor, claro. que el coste va a ser, entre comillas, coste-beneficio mayor, por así decirlo. Entonces, por poder se puede llevar. La historia está en, oye, ¿es sostenible a largo plazo en tu patrón? ¿Eres capaz de sostenerlo? Porque si yo tengo una persona que le encanta beber leche, no tiene problema digestivo y además le da su aporte nutricional, ¿por qué le voy a tener que quitar la leche? Porque la paleo diga que le tengo que quitar la leche. O sea, tengamos un poquito también de contexto, por así decirlo. Al hilo de lo que estamos hablando, ¿es posible obtener todos los nutrientes necesarios solo con la dieta keto, paleo, o es esencial complementar con suplementos? A ver, en principio la suplementación como tal solo se recomendaría en el caso de dietas veganas, vegetarianas, que además ya hicimos un programa al respecto. Si os dais cuenta aquí, en todos estos patrones no se está excluyendo un tipo de alimento esencial. Obviamente, en el caso de la paleo nos hemos fijado antes un poco en la leche, que puede ser un poco los productos lácteos, la leche, lo más llamativo dentro de la dieta paleo, de esa exclusión. Pero claro, muchos de los nutrientes que hay en la leche también están en otros alimentos. Entonces, tampoco es necesario tomar leche 100% obligatoriamente también. Eso también es verdad. Entonces, en ese sentido, no es necesario a priori una suplementación en un contexto normal, saludable, de una persona sedentaria, entre comillas. Ahora bien, si ya nos metemos en el campo de la nutrición clínica, ahí habrá que ver cuál es la interacción de esa nutrición con la patología específica, porque claro, hay 1000 patologías. Con una patología no puedes tratarla siempre con el mismo tipo de dieta, tienes que buscar dietas adecuadas a las patologías y a la fisiopatología de esa patología, valga la redundancia. Entonces ahí está un poco la historia que tenemos que individualizar en cada caso. ¿Cómo se compara la efectividad del ayuno intermitente con otras estrategias de pérdida de peso y control de la salud? A ver, básicamente el mecanismo de una dieta es muy sencillo si nos ponemos a fijarnos, es simplemente recortar energía respecto al gasto calórico que tenemos. Es el funcionamiento de la mayoría de las dietas. Otra cosa es la sostenibilidad y la adherencia. Entonces, ¿hay estudios clínicos que hayan demostrado que el ayuno intermitente es mucho mejor que otro tipo de dietas? Hay algunos estudios que sí, y luego hay una gran inmensa mayoría de estudios que dicen que no, que el uso de una dieta con otra, al final el efecto, si por ejemplo entendemos la dieta como proceso para perder peso, te da igual generar un déficit con una paleo que con un ayuno, etcétera. Sí. Otra cosa es las implicaciones metabólicas que pueden tener. De hecho, hay muchos estudios de ayuno con el tema de Ramadán, con el tema, por ejemplo, de la cultura musulmana, y se relaciona también, por ejemplo, con el tema de, entre comillas, por así decirlo, de esperanza de vida. Pero claro, son estudios que estudian una variable con una relación de variables, pero no toda la totalidad. Entonces yo siempre digo que esto también, la nutrición tiene un apartado de comportamiento. Una cosa es lo que desde el punto de vista de la biología y la química puede ser lo ideal, y otra cosa es la sostenibilidad de tu medio social que te permite llevar también la nutrición, porque obviamente la nutrición tiene ese componente social. Entonces podemos decir que si nos ponemos a buscar prácticamente cualquier tema de nutrición, nos vamos a encontrar artículos que están, por un lado, en contra de lo que estamos hablando y luego a favor. No es que haya un consenso claro, pero sí es cierto que el ayuno intermitente pues, es una estrategia interesante en muchos contextos, claro que sí. Hablemos de mitos y verdades que existen en torno a la dieta keto y cómo podemos identificar la información confiable. Bueno, pues principalmente tenemos que ver, si queremos ver información confiable, base de datos científica, estudios científicos, la mayoría de estudios por suerte por desgracia están en inglés. Veremos si con la irrupción de la inteligencia artificial esto se democratiza, si es cierto que hay inteligencias artificiales que nos permiten ya ver consensos a nivel de artículos, incluso nos pueden hacer cierto trabajo de revisión, por así decirlo, que antes se tenga que hacer manualmente. Pero la historia está principalmente en dos conceptos. Aparte de esa literatura, de dónde viene, cuáles son los grupos de investigación que intervienen y cuáles son los conflictos de interés. Al final, si yo tengo una empresa que yo esté relacionado con el consumo de hidrato de carbono, pues obviamente va a haber autores que van a recomendar mucho el hidrato de carbono. No quiere decir que el hidrato de carbono sea malo o sea bueno. Estoy poniendo un ejemplo por ponerlo, con la grasa, la proteína. Entonces, al final tenemos que ver ese conflicto de interés un poco y ver cómo se ha hecho, sobre todo, el estudio, por así decirlo, en concreto. La clave, siempre nos tenemos que fijar, o la clave o lo más ideal sería, si tenemos la posibilidad de tener metaanálisis, es decir, que al final la revisión de muchos tipos de estudios, pues nos pueden dar una visión un poquito más esclarecedora. También es cierto que obviamente va a haber profesionales que tienen una tendencia u otra, pero al final lo importante es que se piense por el cliente, que se piense por ese paciente y se intente solucionar el problema con la mejor efectividad posible. Gaby, ¿cómo pueden las dietas de moda influir en nuestra microbiota intestinal y qué implicaciones tiene esto para nuestra salud en general? Esto sí puede ser interesante porque en función de los consumos de proteína y en función de nuestra microbiota, claro, nosotros tenemos una microbiota individual que va degenerando o floreciendo con el tiempo en función de los hábitos. Si tenemos problemas que han venido de personas que han venido de un patrón alimenticio bastante inadecuado y metemos una gran cantidad de proteínas o sobre todo de elementos que no estén casando en ese momento totalmente con ese efecto de lo que es la microbiota, posiblemente sería interesante antes, vamos a intentar hablar un poco del concepto que no es del todo así, reflorecer o
reabastecer esa microbiota que tenemos y a partir de ahí ir instalando un patrón dietético que mejore la salud intestinal y demás, porque al final la microbiota se está viendo en la literatura científica, cada vez se está relacionando con muchos procesos relacionados con todo el cuerpo. Pensamos que solo afecta a la digestión, pero que puede haber conexión con el sistema nervioso, conexión con el sistema endocrino, con el sistema circulatorio. Entonces, ese aspecto puede ser muy interesante, de que antes de poner una dieta X, veamos antes el estado de esa microbiota, por supuesto. ¿Y los expertos qué opinan sobre la sostenibilidad de estas dietas de moda a largo plazo, tanto para la salud individual como para el medio ambiente? A ver, los expertos de todo, como hemos dicho anteriormente. Entonces, ¿cuál es la historia? Sí es cierto que cada vez se está imponiendo, entre comillas, más un poco el patrón relacionado más hacia el veganismo, vegetarianismo. No por nada, sino por, entre comillas, por así decirlo, los costes asociados de fabricar 1 kilo de proteína animal respecto a 1 kilo de proteína vegetal. ¿Cuál es siempre un poco la tónica? Que vale, que una cosa es el contexto ideal, que con qué contaminamos más en ese aspecto. Ahora no sé si lo habrás visto, Juan, que de hecho hay impresoras 3D que están empezando a fabricar filetes. Sí. Entonces, claro, eso nos va a abrir un campo y tendremos que ver, bueno, el consumo de esos filetes genera algún tipo de patrón negativo a largo plazo. Tendremos que verlo, tendremos que estudiarlo. Pero sí es cierto que aquí hay una gran diferencia. Hay gente que te va a recomendar un patrón, otra que otra. Yo creo que la clave tiene que ser siempre un proceso de evaluación inicial adecuado, como siempre hemos comentado en todos los programas, a partir de ahí cuál es el contexto que tiene el deportista y poco a poco qué pasitos pueda dar para tener, por así decirlo, un patrón que se adecue a tu contexto y que te pueda ganar o conseguir la mayor ganancia de salud posible. Que quieres utilizar ayuno intermitente y en tu contexto te viene bien, lo tienes secuenciado y bien pautado y no te genera una deficiencia, fantástico. ¿Quieres una keto? Fantástico. ¿Que quieres una rica en hidrato de carbono porque haces entrenamiento en bicicleta o en gimnasio y estás haciendo 5 o 6 horas de entrenamiento todo el día? Fantástico, pero que tenga su lógica, su porqué, para que al final las sensaciones de esa persona vayan bien, el estado de salud y al final la tónica general sea buena. Bueno, esta información le va a venir de maravilla, sobre todo para todas aquellas personas que tomen muy en serio esto del ayuno intermitente. ¿Esto es una estrategia segura y efectiva para todos o hay personas que deberían evitarlo? A ver, entre comillas, no es que haya por así decirlo, entre comillas, un manual que desaconseje totalmente el ayuno. O no hay unas recomendaciones clave. Tendría que revisar la literatura, pero que yo recuerde en ese aspecto no hay. No es tampoco una intervención que digas que realizar un ayuno no genera un problema a corto plazo, entre comillas. Otra cosa puede ser el efecto a largo plazo y su relación con los trastornos de conducta alimentaria, pero que no es por culpa del ayuno en sí, es por culpa muchas veces de la idea arraigada que las personas tienen con el ayuno. Esa es un poco la historia, pero en principio no tiene que ser algo negativo, entre comillas. Otra cosa que tú hagas un ayuno para generar un déficit, entonces ahí está el problema. Pero la historia está, si tú haces un ayuno pero completa bien todo el organigrama energético de macro y micronutrientes y demás, no tiene que haber una problemática como tal. Hablemos del papel que juegan en las redes sociales, ¿no? Sobre todo, y la cultura de las celebridades y toda esa gente que se pone por ahí a influir, los influencers y demás, en la popularidad de las dietas de moda y cómo podemos discernir, ¿no? Si es verdad o no ese marketing que lanzan. Pues yo lo tendría muy sencillo. Si no estás trabajando si el consejo que te lo está dando es una persona que no es profesional y no vive de ello y sobre todo no está bien formada, pues lo más normal del mundo es que no se le debería hacer mucho caso a ese tipo de consideraciones. O sea, yo creo que, a ver, vamos a poner algún ejemplo. Sé que el campo de la nutrición, del entrenamiento, de la fisioterapia es un campo que está muy extendido, el que todo el mundo tenga una opinión. Y todo el mundo puede tener un sesgo. Pero la historia creo que tiene que ser que nos basemos en la evidencia actual, principalmente, y por supuesto en profesionales que estén formados y que vivan de ello, que por supuesto miren por el interés del cliente y no por el interés propio solamente. Claro. Bueno, hay muchos, como ha dicho, conflictos de intereses, ¿no? Y cada uno va a su bola lanzando pues lo que puede o lo que quiere, que puede ser cierto o no, y que le va a conllevar pues ganar dinerito. Eso que es lo que tenemos que tener cuidado. Que no veo negativo que la gente gane dinero, ojo, y lo veo totalmente respetable, pero al final creo que también tiene que haber un aspecto un poco ético, por así decirlo, y que tú buscas al final un poco en los grados de evidencia y demás, y que si se toma una decisión, que sea una decisión adecuada en base a formación, no en base a una opinión o un artículo de un blog X y ya está, sino que al final tenga su sustento y que al final también hay profesionales que se forman durante toda su vida, que la gente se piensa que una persona cuando está en el campo profesional hace la carrera, el técnico, lo que sea, y ya está, y ahí me quedo. Hombre, habrá gente que lo haga, yo no digo que no, pero sí. Yo la mayoría de gente que vive profesionalmente es estudiar todo el rato. Sí. Es prácticamente una obsesión, podríamos decir. Formándose toda la vida. Constantemente. Pues Gabriel, ¿dónde te podemos encontrar? Vamos a repetirlo. ¿Y dónde podemos ver también, porque lo estás grabando, este vídeo con toda la información? Bueno, pues ya lo sabéis, en redes sociales tenéis mi perfil de Instagram, Gabriel Garrido 6, también tenéis obviamente el canal de YouTube Gabriel Garrido Blanca.
creo que si ponéis Gabriel Garrido Blanca en Google ya os sale todo, entonces es que yo creo que no hace falta ni meterse, no hay que meter nada más. También tenéis correo electrónico por si queréis hacer contacto por correo, gabrielgarridoblanca@gmail.com, y poco más que añadir. Es que hoy en día con la tecnología es todo maravilloso. Muy bien, pues gracias por estar aquí con nosotros, Gabriel, ponte al día con Gaby y hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias a todos, nos vemos. Se te presentan cada día dudas sobre tu estado de forma, de cuál es la mejor manera de realizar ejercicio o de cómo eliminar la grasa que te sobra. Ponte al día con Gaby. Hola, soy Gabriel Garrido y estaré encantado de estar contigo todos los miércoles a partir de las 11:10 para hablar de nutrición, entrenamiento y, en definitiva, mejorar todo lo que tiene que ver con tu estética, tu salud y, por supuesto, tener tu mejor versión.